Buenas tardes, hoy iniciamos nuestra etapa 4, la interacción del individuo con la sociedad en un marco de interculturalidad. Las costumbres y las formas de ver influyen en el comportamiento social, ya lo que un grupo o cierta conducta o acción es normal, para el otro no lo es. ¿Alguna vez has pensado por qué no solamente en otro lugar, sino en alguna época, ciertas cosas eran mal vistas que hoy no lo son, o viceversa? Bueno, para mantener el orden y el buen funcionamiento de la sociedad, las comunidades humanas sienten la necesidad de crear y fortalecer aquellas estructuras que den solidez y unidad a la sociedad. Hay ciertas normas, costumbres, valores que nos dan cohesión, es decir, unidad social, y nos hacen pertenecer a un determinado grupo, a una determinada cultura, y esto nos mantiene unidos. Por sociedad, vamos a entender al conjunto de individuos, es decir, de personas, que interactúan para cumplir con determinadas funciones y persiguen objetivos y fines como la autoconservación y construcción de identidad. Así es que, para pertenecer a una sociedad, no solamente tenemos los derechos que esa sociedad nos proporciona, sino que cumplimos con ciertas funciones y tenemos objetivos en común. Uno de los objetivos de la sociedad es preservar ese grupo para poder sentirnos con una identidad. Las sociedades actuales se ven muy influenciadas por actividades que tienen un fuerte arraigo en el consumo. Es decir, nuestras sociedades tienen identidades muchas veces en simplemente poseer un objeto. Lo anterior es uno de los grandes paradigmas de nuestro tiempo. La mundialización o globalización y los avances tecnológicos mucho han contribuido. Sin embargo, debido a ello en la actualidad se vislumbran otros conflictos que inquietan a los seres humanos contemporáneos. Actualmente, la información vuela gracias a los grandes medios de comunicación, las redes sociales, el Internet. Pero no solamente la comunicación, sino que hay objetos o situaciones a veces que se ponen de moda, no solamente lo que se posee, sino también aquello que se vive, aquello que se experimenta. Y esto hace que de manera rápida y veloz todos necesitemos tener algo, vivir algo, experimentar cierta situación. Estos son de los grandes paradigmas de nuestra sociedad actual. 4.1. Características de la sociedad contemporánea. Globalización. Se entiende por globalización al fenómeno mundial de creciente integración e interconexión entre la economía de los países por medio del comercio. Si bien muchas veces asociamos la globalización al Internet, el Internet y los medios de comunicación solamente son una herramienta para lograr esa integración. De hecho, la globalización se puede remontar desde el descubrimiento de América, cuando la economía se conectó a través de barcos. Si tú no recuerdas, recuerda cuando Cristóbal Colón y los conquistadores, Hernán Cortés, entre otros, traían productos de Europa hacia América y de América hacia Europa. De tal manera, es posible que unos y otros conocieran el chocolate, que llegaran los caballos, y sí, ¿por qué no? También enfermedades diferentes. No obstante, la globalización se ubica a partir de la década de los 90. Como evento político, se adjudica que a raíz de la desaparición del mundo bipolar, sí, bipolar quiere decir de dos polos económicos que tenían Estados Unidos y la ex Unión Soviética, los cuales eran contrarios. Si tú recuerdas, uno era el bloque socialista y el otro el bloque capitalista, y el mundo se alineaba en torno o a Estados Unidos o a la ex Unión Soviética. Cuando, tras esta confrontación que duró desde 1920 hasta y se estipuló como tal en la década de los 40 del siglo pasado hasta 1990, en los 90 cae el muro de Berlín en noviembre del 89, el símbolo que era el que identificaba la Guerra Fría. A partir de ahí, la desintegración y la integración de los países de la otrora Unión Soviética a nuestro bloque capitalista favoreció la integración de estos bloques económicos y financieros. Se hicieron políticas macroeconómicas que integran una gran cantidad de países en todo el mundo.
Es por eso que en el siglo XXI vivimos ya en una sola aldea global. Esto ha representado beneficios, sí, pero también retos, porque lo que afecta a un país afecta a todos. Pero bueno, toca el turno hablar de la multiculturalidad. Desde la antigüedad han surgido y coexistido diversas sociedades y culturas. Las relaciones entre estas siempre han sido diversas y van desde cooperar hasta intercambio, pero no todo es bello. También muchas veces las culturas diversas tienen conflicto. Surgen guerras y surgen exterminios. De hecho, en Europa se dio a finales de la década de los 90 del siglo XX una de las guerras más sangrientas en la antigua ex Yugoslavia. Asimismo, cada cultura ha adoptado diversas políticas y prácticas culturales hacia las comunidades de extranjeros al interior de sus países, que con el paso del tiempo, a su vez, han sido tolerantes en mayor o menor grado. Por ejemplo, actualmente en nuestra sociedad nos empezamos a encontrar con haitianos que han llegado de los procesos migratorios. Tal vez ahora, al principio, hubo un rechazo, ya se les empezó a integrar. ¿Qué serán 20 años? ¿Cómo habrán cambiado nuestras sociedades? Hace algunos años se integró la comunidad coreana en pesquería, hasta que poco a poco se normalizó. ¿Puedes visualizar el Monterrey en la década de 2050? ¿Cómo será? Cuando se habla del multiculturalismo, por lo general, se hace referencia a instrumentos políticos, sociales, culturales del Estado. Es decir, todo aquello que el gobierno tiene que implementar para que se respeten las minorías étnicas, sean pueblos originarios o migrantes de otros países. En México, actualmente, al parecer, integramos más fácilmente a migrantes que incluso a nuestros propios habitantes de los pueblos originarios. Esto es algo con lo que tenemos que trabajar. Por el día de hoy, hablaremos ahora de la diversidad y del pluralismo. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, se habla de diversidad cuando se quiere hacer hincapié en que el cuerpo social de un país no es homogéneo. Es decir, que se compone de diferentes clases sociales socioeconómicas, baja, media, alta, aunque existen otros tipos de clasificaciones. O también existe la diferencia de género entre hombres, mujeres, no binario, por edad, por escolaridad, por afiliación política, por orientación sexual, entre otras. Nuestro país tiene una gran diversidad de pobladores. No podemos hablar tal vez de un solo México o de un México homogéneo, sino que hablamos de un México integrado debido a su diversidad. Mientras tanto que el pluralismo se refiere a la participación de esa diversidad de grupos sociales en la vida democrática. Sí, sí es verdad, somos muchos y diversos, pero podemos hacer una sola voz plural. Hablar desde la igualdad para ejercer el voto hacia la garantía que cada uno de esos grupos tiene y que debe tener las mismas oportunidades de participar políticamente, de tener acceso a sus derechos, de poder vivir en libertad, es decir, que la persona no sea discriminado por pertenencia de género, de etnia, de posición política, de religión, de discapacidad o cualquier otra característica que lo haga diverso, porque en México somos todos. Por el día de hoy es todo. Te sugerimos elaborar un cuadro sinóptico donde definas globalización, multiculturalismo, diversidad y pluralidad en la página 69. Asimismo, las actividades